No hace mucho tiempo un metal que se torcía o se abollaba era como una sentencia de muerte en firme. Los primeros fabricantes ni querían ni podían solucionar un hecho que ha sido la maldición de la carretera desde que al hombre se le ocurrió juntar ruedas con motores. De hecho, una de las primeras colisiones con coches de la que tenemos constancia fue en 1771. Nicolas Joseph Pineau conducía un vehículo a vapor y se empotró contra un muro de ladrillos. Pero la verdadera historia de las colisiones con coches no empezó hasta que se fabricaron vehículos impulsados con gasolina, vapor o electricidad a finales del siglo XIX. Los coches empezaron a sufrir percances casi al mismo tiempo que salían de las fábricas. El primer accidente de tráfico que registró Estados Unidos de manera oficial fue en 1896, a los 2 meses de la introducción del automóvil. El señor Henry Wells derribó a un ciclista y acabó pasando la noche en el calabozo. El 13 de septiembre de 1899 hay documentado el primer accidente con víctima mortal. Sucedió cuando el señor Henry Bliss se bajaba de una acera en la ciudad de Nueva York y fue atropellado por un vehículo que pasaba en ese momento. Los fabricantes de coches no se paraban mucho en materia de seguridad. Se construían con madera que se desarmaba por un choque, y los cristales de vidrio estallaban lanzando trozos que como dagas se incrustaban y cortaban los cuerpos. El primer turismo que hizo su aparición en Estados Unidos ni tan siquiera llevaba frenos. En realidad lo que se hacía era parar el vehículo empotrándolo contra el primer bordillo disponible. Para muchos, estos primeros turismos no eran más que ataúdes con ruedas. El primer accidente con víctima mortal ocurrió el 13 de septiembre de 1899 en Nueva York. 10 años más tarde ya morían 1000 personas anualmente en las carreteras de los Estados Unidos. 9 años después, en 1918, se alcanzaban las 10.000 víctimas mortales en las carreteras. En 1925 alcanzábamos los 20.000. En 1930 había 30.000 muertos al año. Esto demuestra el crecimiento desmesurado en el uso de automóviles durante los primeros 30 años del siglo XX y el número de personas que morían como consecuencia. En los años 20, la industria automovilística tomó medidas de seguridad básicas. Se introdujeron los frenos hidráulicos a las 4 ruedas, similares a los que usamos hoy, con los que los conductores atentos a la carretera podían rápidamente parar el coche para prevenir percances. Los fabricantes también desechaban el uso de madera para los habitáculos de los coches, optando en su lugar por algo mucho más resistente, el frío y duro acero. En 1927, la Ford introdujo el vidrio de seguridad laminado. Si lo golpeabas, no estallaba lanzando todos esos fragmentos que cortaban caras, manos y brazos. Era una lámina de plástico a modo de sujeción entre 2 hojas de cristal que en caso de colisión rompen, quedando el típico dibujo de tela de araña. A pesar de estas importantes innovaciones, al incrementarse la velocidad, todos los intentos para reducir los accidentes se vieron desbordados. América trataba de llevarle la delantera a los siniestros en carretera, pero una de las amenazas para la salud pública estaba a punto de llegar a límites insospechados. En los años 50, un número récord de americanos pilotaba coches y moría en las carreteras, llegando a desbordar todas las previsiones. 38.000 víctimas de media anual. Ahora tenemos unos vehículos con un diseño superior desde el punto de vista de rendimiento. Llegan a unas velocidades muy altas. Es mucha la energía que hay que amortiguar en caso de colisión. De modo que ante este elevado número de automóviles en las carreteras, su incremento en velocidad, la frecuencia con la que salen a la calle, es ahí precisamente donde vemos el incremento de muertos y heridos. Los ingenieros en seguridad de los automóviles y el personal sanitario siempre me han recalcado que hay 3 colisiones en un choque. La primera colisión es del vehículo. El vehículo se empotra contra un obstáculo, un árbol, otro coche y se detiene. La segunda colisión es del ocupante. Tú, el ocupante, estás en el coche y debes frenarte. La tercera colisión es de los órganos internos, el corazón, el hígado, el cerebro. Estos órganos también deben detenerse. Los fabricantes empezaron a idear dispositivos de retención para impedir que el ocupante impactara con el interior del vehículo, para así reducir la fuerza de la colisión de los órganos internos. Al fin teníamos cinturones de seguridad en los coches. El primero de todos salió con el Rambler de Nash Calvinator. Desgraciadamente, estos cinturones no sujetaban la parte superior del cuerpo. Lo que pasaba era que en una colisión el piloto o el pasajero se doblaban por encima del cinturón con el ímpetu de una navaja al cerrarse. Hubo unas lesiones muy graves a causa de este efecto navaja.
En 1956, la Ford presentó su conjunto salvavidas, que incluía cinturones de un anclaje y cerraduras de seguridad en las puertas que mantenían a la persona dentro del coche en caso de impacto. Además, con paneles acolchados para amortiguar los golpes. Desgraciadamente, esos coches no tuvieron gran acogida en el mercado, que era tanto como decirle a la Ford y a los demás fabricantes de Estados Unidos que la seguridad no vende. Escuchamos esta cantinela durante 20 o 30 años. Haciendo caso omiso, en 1959, la fábrica sueca Volvo presentó el único y más eficaz dispositivo de seguridad jamás creado, el cinturón de 3 anclajes. Fue ideado gracias a lo que podría haber sido una tragedia mortal, cuando la esposa del jefe de dirección de Volvo resultó herida en una colisión mientras llevaba puesto el cinturón de un anclaje. Nels Bowen fue el inventor del cinturón de 3 anclajes, aunque en los 50 lo que él realmente desempeñaba eran labores de ingeniería aeronáutica en el momento que ocurrió el accidente. El jefe de dirección se limitó a decirle a Nels Bowen: no debemos permitir que estas cosas sigan ocurriendo. Vamos a sacar los cinturones al mercado, vamos a colocarlos en nuestros coches, vamos a meter estos cinturones en cada vehículo Volvo y que formen parte del equipamiento oficial. Durante las siguientes décadas, todos los fabricantes asumieron estos cinturones de 3 anclajes. Su efectividad reside en el mecanismo de trinquete, lo cual permite holgura y comodidad en el uso del cinturón hasta el momento del impacto. En el interior de algunos cinturones, un pequeño peso ejerce de péndulo durante una colisión, izando una barrita aplanada que engancha con los dientes de la rueda del trinquete, impidiendo el movimiento del cinturón. Otros mecanismos consisten en una palanca de enganche que está sujeta al rodamiento del cinturón. Al tirar suavemente de él, el rodamiento gira con libertad, pero si se le da un tirón brusco, la fuerza centrífuga eleva la palanca enganchando el mecanismo de cierre. Pero los cinturones han tenido siempre un grave inconveniente: hay que llevarlos puestos para que sean efectivos, un problema que ha perseguido a los conductores y fabricantes de coches durante años. En 1965, preocupado por la falta de interés de la industria automovilística, Ralph Nader, portavoz de los consumidores, publicó Desprotegidos a cualquier velocidad, que denunciaba el tema de la seguridad vial. Esto obligó al gobierno a tomar medidas, creando la Agencia para los Vehículos a Motor y la Seguridad Vial, y aprobó el Acta Nacional de Tráfico y Seguridad de Vehículos a Motor y el Acta de Seguridad Vial de 1966, que implantaba normas para todos los vehículos. En 1967 se aprobó la primera normativa oficial para la seguridad de vehículos a motor. Se trataba solo de los anclajes de los cinturones, pero al cabo de 10 meses ya se habían aprobado otras 17 normativas que abarcaban desde las normas de estacionamiento, el uso correcto de la marcha atrás, el punto muerto, la primera, el sistema de lavado de parabrisas, sistemas anticongelantes, los requisitos para frenos hidráulicos, los neumáticos, acolchamiento de seguridad en el interior del vehículo, y en un periodo de 10 meses donde nunca había normas de seguridad, de pronto había 18. Con las nuevas subvenciones del gobierno, los científicos de todo el país empezaron a estudiar programas para poner a prueba la seguridad en los coches. Algunas fueron espectaculares. Destrozaban coches nuevos para averiguar cómo aguantaban. Estas pruebas de colisiones existen desde hace tiempo. Estas son imágenes que muestran pruebas de colisiones reales en las que una persona real conduce un vehículo, así que no va muy deprisa. Se estrella contra una barrera. Pero las pruebas de finales de los 60 eran mucho más complicadas. Los ingenieros diseñaban otras maneras mucho más extrañas, con catapultas, rampas y barreras sólidas, para probarlo todo, desde la resistencia de las puertas hasta la efectividad de los cinturones. Queremos diseñar artículos dentro de los vehículos que puedan proteger a los ocupantes, y tenemos que poder probarlos en un medio controlado para asegurarnos de que funcionan como es debido. Ahí es donde las pruebas de colisiones tienen su razón de ser. Los científicos especialistas en automóviles querían seguir una idea que se usó por primera vez en las fuerzas aéreas para probar los asientos eyectores. Así nacieron los dummies, los muñecos de pruebas de colisiones. En los años 60, estos sofisticados maniquíes ya llevaban implantados sensores para poder calcular las fuerzas de las colisiones. A finales de los 60 o principios de los 70, trabajando con la Universidad de Wayne State, la General Motors comenzó a crear muñecos de pruebas con fisonomías más humanas. A mediados de los 70, General Motors